En este tutorial vamos a hablar de lo que se llaman las medidas de posición de unos datos. Una vez que tenemos unos datos, la idea es, en primer lugar, saber en qué intervalo están esos datos, a cuál es el valor más pequeño y el más grande. Y dentro de eso, pues intentar hacernos una idea de cómo están distribuidos los datos dentro de ese intervalo. Aquí tengo tres conjuntos de datos, llamados datos 1, datos 2, datos 3. Y vamos a empezar por lo más básico. Vamos a coger nuestros datos 1 y si lo ponemos aquí, pues nos encontramos con que esos datos están desordenados. Muchas veces, para ver esos datos mejor, es una buena idea ordenarlos, y para eso tenemos la orden sort. La orden sort lo único que hace es poner los mismos datos pero por orden, y para lo que nos sirve es para saber exactamente cuál es el primero y el último y hacer una idea un poco de su distribución. Esto está bien si los datos son pocos. Si son muchos, por pantalla no se va a ver claro, y para ello podemos utilizar la orden min para saber cuál es el dato más pequeño, o max para saber cuál es el dato más grande, con cuyo motivo pues ya sabemos que nuestros datos están entre 8 y 14. Si dibujamos nuestro histograma de datos, vemos pues que efectivamente nuestros datos están entre 8 y 14. Si queremos afinar un poquito más, voy a coger mis datos y le voy a hacer un histograma, pero le voy a poner más cortes. Aquí tenemos 1 en la pantalla, me han puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes. Le voy a decir que me ponga, por ejemplo, 20 cortes. Vemos que la distribución no es tan regular como uno se imaginaba. Bueno, pues si tenemos estos datos, pues lo que quisiéramos es hacernos una idea de cuál es el dato central y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, si el número de datos es muy poco, por ejemplo en datos 1 es muy poco, y los tenemos ordenados, tenemos aquí nuestros datos ordenados, podemos hacer una idea cuál sería el dato central. La idea es primero se ordena y luego se mira el central. No tiene sentido mirar cuál es el dato central tal y como estaba inicialmente. Entonces, si vemos, como decía, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, y como hay un número impar de datos, pues es bastante fácil hacerse una idea de cuál es el dato central. ¿Cómo hago esto? Pues como son 11 y son impares, pues el central es el que deja, quitándose a él mismo, 11 menos 1, 10, la mitad de esos 10 a la izquierda y la mitad de esos 10 a la izquierda, a la derecha, con cuyo motivo tendríamos que el dato central sería coger estos datos ya ordenados, y para dejar 5 a la izquierda, pues lo que tengo que hacer es coger el sexto dato. A ver, orden de datos 1. Vale. Y ya vemos cómo me dice que el dato central, pues 1, 2, 3, 4, 5, el dato central vale 12. A este dato central, que deja la mitad de los datos a la izquierda, la mitad a la derecha, se llama la mediana. Quitar ese número de datos, dividir entre 2 y quedarse con el índice está bien si el número de datos es impar, pero si el número de datos es par no tiene sentido. Cogemos, por ejemplo, nuestros datos 2 y vamos también a ordenar nuestros datos 2. Voy a limpiar para que no me aparezcan ahora mismo los datos 1 y los datos 2. Y aquí ya vemos como hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Y el dato central estaría 1, 2, 3, 4, 5, aquí donde tengo ahora mismo el ratón. Deja 5 a la izquierda y 5 a la derecha. Si lo observamos, lo que pasa es que en estos casos, cuando el número de datos es par, digamos que aquí en medio no hay nada y lo que hay son dos datos centrales, que son el 11 y el 12, y el que a mí me interesa estaría en medio. Por eso lo que se coge en este caso es que el dato central, la mediana, se coge como la media entre estos dos datos, que en este caso pues lo podemos calcular. Estamos con datos 2, pues los dos datos centrales son el quinto y el sexto. Entonces lo que hago es cojo el quinto, cojo el sexto, los sumo y los divido. Vamos a hacerlo. A ver, he vuelto a cometer la tontería. Primero de hacerlo de los datos, ya sabemos que lo quiero de los datos ordenados. Y aquí lo que me estaba diciendo es que no sabía lo que era datos porque yo le había llamado datos 2. Aquí hay un paréntesis mal puesto y aquí hay un paréntesis mal puesto. Vale.
Y como veis, pues lo que nos dice es, si cuentas 5, esto es la posición central, que está entre el 11 y el 12, que es 11,5. Bueno, pues eso es la mediana. Él lleva la orden también media, que lo puede hacer directamente. Le he puesto de datos 3 y estaba haciendo con datos 2. Vale, ya vemos cómo sale exactamente lo mismo. Bueno, pues la mediana es aquello que deja el 50% a la izquierda, el 50% a la derecha, y este concepto se puede extender al concepto de lo que se llama un cuantil. Un cuantil es fijar una cierta proporción de datos y buscar un valor que deje a su izquierda esa proporción de datos. Por ejemplo, el cuantil 30% pues será el valor que deja a la izquierda el 30% de los datos. El cuantil 70 pues será el 70% pues será el que deja a la izquierda el 70% de los datos. Normalmente, cuando se expresa en proporción, se habla de cuantil. Cuando se habla de tanto por ciento, se suele hablar de percentil, pero esencialmente son sinónimos. La mediana no es más que un tipo de cuantil, el cuantil 50%. Entonces, imaginemos en nuestro caso de los datos 1, que yo lo que quiero es calcular el cuantil 30%. O el caso de... bueno, da igual. Bueno, pues nosotros tenemos dos formas de hacerlo. Uno es con la orden cuantil. Si queremos calcular un cuantil, no hace falta más que indicar los datos con los que estamos trabajando y indicar, por ejemplo, que voy a calcular el 30% del 0,3. Y me dice que es el 11. Vamos a ver por qué. Una vez más vamos a ordenar nuestros datos 1. Y a ver lo que pasa. El 30% quitándola el mismo, el 30% de los 11 datos restantes son 10 y por lo tanto lo que queremos es dejar por debajo a 3 datos. Si contamos, dejamos por debajo 3 datos, pues el valor que deja por debajo 3 datos es el 11. Esto ha dado la casualidad de que es exacto, pero muchas veces pues no pasa así. Imaginemos, por ejemplo, que queremos dejar por debajo no el 30, sino por ejemplo el 35%, o el 33, 35%. Ya vemos que la ha vuelto, no, 25, vemos que sale, que muchas veces da decimales. ¿Y por qué es esto? Que deje por debajo el 25%, la cuarta parte, pues la cuarta parte de 11 son 2 y pico, entonces digamos que debería estar entre el 9 y el 10. Y lo que hace es tomar una proporción y buscar entre 9 y 10 qué proporción debería ser, y en nuestro caso ha cogido 10,5. Es decir, que lleva varias órdenes distintas, no hay una única forma de elegir esa proporción, y nosotros nos conformaremos con la versión que lleva por defecto. Estos cuantiles, lo importante es saber interpretarlos. Cuando veamos el cuantil 25%, lo que está diciendo es que la proporción de los que hay por debajo del 10,5%, por tanto la proporción de los que hay por encima son del 89,5%. Los cuantiles que más se utilizan son dos. Por un lado, lo que se llaman los cuartiles. Los cuartiles se llaman así porque lo que hacen es intentar dividir los datos en 4 partes. Y lo hacen cogiendo el cuantil 25%, el 50% y el 75%. El 50% ya sabemos que es nuestra mediana. Si queremos calcular estos cuartiles, basta con decirle a R que calcule directamente los cuantiles. Y ya vemos cómo nos pone los cuartiles 25, 50, 75% y también el 0 y el 100%. ¿Vale? Que nos dice que el 8 no deja nada por debajo y que el 14 deja todos por debajo y que luego el 10,5 deja el 25% por debajo, el 12 el 50% por debajo y el 13 el 75% por debajo. Estos cuantiles se utilizan mucho, tanto los cuartiles como los cuantiles, digamos en general, para clasificar, para indicar si alguien es bueno o malo dentro de unos datos. Por ejemplo, estar en el cuantil 90% me está diciendo que soy el 10% de los mejores en algo. En el cuantil, por ejemplo, 10%, estamos hablando de que estamos en el 10% de los valores más bajos. Si en vez de los otros que se utilizan, aparte de los cuartiles, son lo que se le llaman los deciles. Se llaman deciles porque lo que intentan es partir los datos en 10 partes. La forma de calcular los deciles es calcular los cuantiles 0, 0,1, 0,2, etc. Y eso lo podemos hacer indicando aquí que lo que queremos es que nos dé como posibles separaciones todos los valores de 0 y 1 que vayan de 0,1 en 0,1, o si lo preferís, de un décimo en un décimo. Y nos dice, pues aquí tenéis los deciles.
Una forma diferente de conseguir los cuartiles es mediante una orden que se llama summary. Da prácticamente la misma información que teníamos con datos con cuantiles, pero escrito de una forma un poco diferente, para mi gusto un poco más clara, y añadiendo además un dato. Si pedimos summary, ya vemos que nos pone lo mismo, solo que el cuantil 0% lo llama el mínimo, que es lo que es. El cuantil 100% lo llama el máximo, que es más claro. Los cuantiles 25% y 75% lo llaman primer cuartil y tercer cuartil, que es un nombre más habitual. El cuantil 50% lo llama mediana, y además incluye al lado de la mediana la media para que podamos comparar estas dos medidas. Ciertas medidas intentan medir lo mismo, cuál es el centro de los datos, aunque con técnicas distintas. Bueno, pues ya hemos visto lo que es un cuantil, cómo usamos la mediana, lo que es un cuantil, cómo se calculan los cuantiles, cómo calculan los cuartiles, los principales tipos de cuartiles, deciles, etcétera, cómo hacerlo o bien con cuantil o bien con summary. Lo siguiente que vamos a ver es intentar entender lo que quiere decir datos atípicos. Si nosotros nos cogemos, por ejemplo, datos 3 y hacemos un histograma suyo, vamos a hacer un histograma por defecto, como ya estamos acostumbrados a hacer, y luego lo mejoramos. Vemos que da la sensación de que aquí hay unos datos un poco raros que parece que están muy separados. Si queremos verlo un poco mejor, vamos a pedir que datos 3, vamos a pedirlo con muchos más cortes. Aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5 cortes, vamos a pedir 15 cortes. Aquí tenemos la sensación de que la mayor parte de los datos están aquí, que hay un dato extraño aquí y hay un par de datos que están más aquí. Lo que queremos es precisar esa idea de raro porque es demasiado pequeño o raro porque es demasiado grande. Y para ello vamos a utilizar nuestra idea de cuartiles. Vamos a pedir un summary de datos 3. Y vemos que el primer cuartil es 10 y pico, estamos aquí. El tercer cuartil es 13 y pico, estamos más o menos aquí. Lo que nos está diciendo es que estos datos son normales. Pero no parece razonable pedir que un dato sea exactamente normal cuando está entre esto y esto, o sea, cuando está entre 10 y 13, porque en ese caso normal estaremos considerando este rama. Estos datos no parecen tan raros. Entonces la idea es que los datos normales van a ser que aquellos que estén no exactamente entre el primer cuartil y el tercero, sino que no se alejen mucho de ellos. ¿Pero qué quiere decir alejarse mucho de ellos? Pues claro, también depende mucho de los separados que estén el primer cuartil y el tercero. Si el primer cuartil y el tercero son prácticamente iguales, no queremos alejarnos prácticamente nada. Sin embargo, si el primer cuartil y el tercero están muy separados entre sí, pues parece razonable poder dejar que los datos también se parezcan un poco más. Por eso lo primero que se hace es calcular lo que se llama el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es sencillamente el tercer cuartil menos el primero, la separación entre esos dos cuartiles. Para tenerlo, vamos a empezar por calcular esos cuartiles, aunque los tenemos calculados arriba, pero vamos a poner nuestro primer cuartil, que voy a llamar Q1, que va a ser el siguiente cuartil. Voy a coger como cuartil de mis datos, de datos 3, el 0,25. Vamos a coger ver una cosa que no es cómoda, digamos. Si nosotros pedimos que aparezca por pantalla Q1, nos da una información que está muy bien, pero que en nuestro caso nos va a estorbar un poco, que es que el cuantil 25% y que vale 10,25. Yo quiero quedarme solamente con esto, entonces voy a decir que no me ponga nombre. Y por lo tanto lo que voy a hacer es, no es necesario saber hacerlo, pero queda mejor si le ponemos que no quiero que ponga nombre. Y ahora cuando pido que me ponga Q1 ya veis que solo me da el valor. Con respecto al tercer cuartil, la idea es la misma. Voy a coger el Q3, el tercer cuartil, va a ser el cuartil 75%. Ya le voy a decir que no quiero nombre. Y voy a decir que me lo ponga por pantalla. Y ya veis que no es nada nuevo, que es sencillamente el 10,25 que salía en el summary y el 13,75 que salía en el summary. El rango intercuartílico, como os comentaba, es la diferencia entre esos dos. O sea, Q3 menos Q1. Y si lo ponemos, vemos que vale 3,5. Entonces la separación es 3,5. Entonces la idea es que se pasen a la derecha o a la izquierda de estos cuartiles en proporción al 3,5. Por motivos que tienen que ver con la distribución normal y que ya veremos más adelante, lo que se decide es que se permite que se alejen a la derecha e izquierda no solo el rango intercuartílico, sino un 50% más. Por tanto, se toma como valor mínimo, vamos a llamar A, el valor mínimo que queremos considerar, va a ser el Q1
menos 1,5 por el rango intercuartílico. Y este es el último valor que vamos a considerar normal. Es decir, el 5. Si lo vemos, cualquier cosa hasta aquí lo vamos a considerar normal. Pues extendido más o menos por aquí está pues 1, luego lo veremos en otro dibujo. Hasta aquí lo consideramos normal. Esto efectivamente son raros. Lo mismo para la derecha. El B, el último valor a la derecha, se hace cogiendo el Q3, el percentil, y permitiendo que se separe como mucho 1,5 veces el rango intercuartílico. Considera que hasta 19 vale, que ya más allá es excesivo. Los valores que están entre A y B se suelen decir que son normales o típicos, y los que se quedan más abajo del A o por encima del B se llaman atípicos. Se puede calcular de la siguiente forma. Si quiero saber cuáles son los atípicos, pues lo que puedo hacer es coger mis datos 3 y quedarme con aquellos que son demasiado pequeños, aquellos datos que sean menor que A, o demasiado grandes. Si escribimos ahora que nos ponga por pantalla cuáles son los atípicos, vemos que nuestros datos atípicos son el 1, que estaba aquí, un 21 y un 22 que estaba aquí. Todos los demás son datos típicos. Podemos calcular nuestros datos típicos como aquellos datos que son mayores o iguales que A y menores o iguales que B. Si ponemos cuáles son nuestros datos típicos, los tenemos aquí. Si queremos incluso ver entre qué y qué ha considerado el que son típicos, podemos bien utilizar el sort o bien mínimo y máximo. Y si lo ponemos, pues ahí vemos que el último que considero típico fue el 8, uno que estaba por aquí, y el último que considero típico pues es el 14, uno que estaba por aquí. Y esto permite distinguir típico a atípico. ¿Sobre qué hacer con datos atípicos? Pues a veces lo que se hace es se calcula todo esto, se quitan los atípicos y se sigue trabajando con los típicos porque se considera que los atípicos son posibles errores de datos o alguna cosa que no encaja con el tipo de cosas que estamos, y en otros casos pues se sigue trabajando con todo. Se es consciente de que existen datos atípicos, pero se sigue trabajando con ellos. Indicar, por supuesto, que la presencia de datos atípicos influye mucho sobre la media de los datos y sobre la varianza, claro. Bueno, si tenemos esto, nos gustaría tener algún tipo de información, de dibujo que nos representara todo eso. Eso es lo que se llama un boxplot, que permite en un solo vistazo ver todo lo que hemos visto ahora. Es decir, lo que queremos es ver la mediana, los dos cuartiles, el primero y el tercero. Querríamos ver hasta qué punto un dato es típico o atípico, y también me gustaría ver cuáles son los atípicos. Bueno, pues ahora, como veréis, el boxplot, para yo se llama mucho el diagrama de caja bigote, y es porque va a tener la información que va a llevar, va a ser toda esta. Vamos, aquí tenemos nuestro boxplot. Y vamos a ver lo que significa. La línea está central, que está como más negra. Esta línea es la línea de la mediana. Entonces esta línea, que está más o menos aquí, se corresponde con la mediana, que vale 12. Esta caja lo que incluye es el 50% de datos centrales, o sea, los datos que están entre el primer cuartil y el tercero. Si nos acordamos, el primer cuartil valía 10,25 y el tercero valía 12,21. Entonces esto es 10,25 y este de arriba es 12,21. En el caso de estos datos, luego hacemos otro ejemplo porque veis que puede tener también una barra para afuera. Aquí lo que ha separado una barra hacia abajo, indicando que fuera de la caja también hay datos considerados típicos, hasta este valor, que correspondería con nuestro 8, que era el último dato por abajo que considero típico. Por arriba no ha sacado ninguna barra porque todos los datos típicos llegan hasta el 14 y están todos dentro de la caja. Si vemos, aparte de eso, hay como 3 puntitos más que se corresponden a nuestros 3 datos atípicos. Vamos a hacer esto mismo con otros valores para volver a ver otro diagrama de caja bigotes y poder interpretar. Vamos a inventarnos en este caso los datos. Yo voy a coger una orden que veremos más adelante, que es una forma de conseguir que, voy a llamar datos, que R funcione como si fuera un random. En este caso van a ser de tipo normal. Vamos a poner datos alrededor del 12, vamos a poner separación 2, ya veremos de todo esto. Vamos a generar, por ejemplo, 100 datos. Si le ponemos esto, R los toma con decimales, y para verlo un poquito más claro voy a redondearlo. Voy a poner a todo ello un solo valor.
Si hacemos un histograma de mis datos, veremos un poco qué tipo de datos ha generado, que forma una especie de campana de Gauss, con datos entre el 6 y el 18, más o menos nos hacemos una idea que la parte central posiblemente estaría entre 8 y 14 o algo así, ahora lo veremos mejor. Voy a añadir unos cuantos datos que no encajan, por ejemplo, un 1, un 2 y un 35. Entonces, para ello, pues voy a coger bien mis datos, le voy a añadir, voy a coger mis datos y le voy a concatenar, me parece que hemos dicho un 1, un 2, un 25 y un 36, por ejemplo, datos que parece que no pegan con los míos. Si vuelvo a hacer un histograma de datos, parece que aquí hay algo raro, sigue sin verse bien, porque fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trozos, es decir, que me lo dibuje con muchos más trozos. Hemos dicho 8, vamos a poner por ejemplo 3 veces más, 24. Y vemos cómo tenemos la sensación de que los datos de verdad están aquí, y hay algún dato por aquí que no encaja, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer nuestro análisis de nuevo. Primero voy a calcular mi summary de datos. Y aquí vemos cómo los datos, efectivamente, como parecía en el dibujo, la mayor parte de los datos están entre 10 y 13, es el 50% central. Voy a calcularlo aparte. Voy a poner Q1, va a ser un cuartil de mis datos. Y mi primer cuartil pues va a ser del 25% y le voy a decir que no me ponga por pantalla los nombres, ¿vale? Por supuesto, si pongo Q1 me dice 10,47, bueno, me ha dado un poco más de precisión porque aquí redondea. Con respecto a Q2, bueno, Q3 al tercer cuartil, lo vamos a poner a 0,75 y lo mismo, vamos a decir que nos muestre Q3 y nos da este 13, que como en este caso no había decimales, pues no hay ningún problema. ¿Hasta qué punto voy a considerar normal un dato? Pues aquellos que estén entre Q1 y Q3, por supuesto, son normales, pero también aquellos que se alejen un poco. ¿Cuánto voy a permitir que se alejen? Pues para ello voy a, en primer lugar, voy a calcular el rango intercuartílico, Q3 menos Q1, que es 2,5. Lo voy a dejar que se pase un poco más de 2,5, lo voy a dejar que se pase una vez y media 2,5. Entonces, el valor mínimo que yo voy a aceptar va a ser A, que va a ser por debajo del primer cuartil, pero como mucho 1,5 veces este rango intercuartílico. Entonces voy a aceptar por debajo hasta el 6,8, a ver por aquí. Por arriba lo que voy a hacer es permitir un valor B que sea Q3, pudiendo pasarse un poco, y el poco que voy a permitir que se pase es 1,5 el rango intercuartílico. Entonces voy a dejar que B se pase hasta el 16 y pico, más o menos hasta aquí, con lo cuyo motivo voy a coger los datos, entre comillas, normales. ¿Cuáles van a ser los datos atípicos? Pues va a ser, dentro de mis datos, aquellos datos que sean más pequeños que A, son demasiado pequeños, o aquellos datos que sean más grandes que B, que son demasiado grandes. ¿Cuáles son mis atípicos? Pues sí, ¿cuáles son mis atípicos? Son estos de aquí. Un 17,1, que ya de por sí le ha parecido demasiado grande, y un 6,3 y alguno más. Bueno, con respecto a los típicos, pues los típicos serían pues todos los demás. Si quiero visualizar esta información, pues voy a hacer el boxplot. Vale, pues ya veis el dibujo me está diciendo, mira, la mediana es 10,40, o sea, 11,7, que estaría más o menos aquí. El 50% central pues estaría entre 10,47 y 11,96 en esta caja. Se considera razonable por abajo hasta ese valor de A, que era 6,68, más o menos aquí, y por arriba se considera razonable hasta 16 y pico. Todos los demás se consideran atípicos y los dibuja aparte. Una buena idea para entender el boxplot es compararlo con el histograma. Para ello vamos a hacer una cosa y es dibujar uno encima de otro. R permite dibujar dos dibujos uno al lado del otro, o encima, mediante una orden que se llama layout. En este caso, como voy a ponerle dos filas, le voy a decir que mi layout va a ser del 1 al 2, con cuyo motivo a partir de ahora cada vez que haga dos dibujos, uno me lo pone encima y el siguiente debajo. Bueno, voy a dibujar mi boxplot arriba, pero lo voy a poner en horizontal. Para eso hay una opción, le podemos decir que
queremos que lo ponga en horizontal. Ya veis cómo me ha hecho el mismo dibujo pero en horizontal. Y abajo pues voy a dibujar mi histograma. Bueno, pues aquí tenemos la correspondencia. Estos datos de aquí son atípicos, aquí uno todavía atípico. La mayor parte de los datos, los típicos, están entre esto y esta parte. Y todo esto de aquí, pues ya veis cómo los datos va considerando los atípicos. En cierta medida, son dos formas de representar diferentes los datos que se corresponden y que se complementan entre sí. Deciros finalmente que se puede sacar los datos atípicos, se pueden sacar a través del boxplot. De hecho, se puede sacar toda la información, como todos los gráficos de R. Para ello, lo único que tengo que hacer es pedir mi boxplot, no hace falta ya pedir que sea en horizontal, y decirle, no pasa nada si se pone en horizontal, decirle que no me lo dibuje. Entonces me da información. La información, quizás la más, entre comillas, interesante, pues es la de los atípicos, que están aquí. Estos son los que ha considerado él atípicos. Son exactamente los mismos que nosotros consideramos, el 17,1, el 6,3, ¿vale? El 17,9, el 17,1, etc. Una cosa interesante, si veis, él dice que los atípicos los puedo sacar directamente con el $out. Si hago control C, me voy aquí, y después de mi histograma, ya fuera del paréntesis, pongo $out, pues ya veis cómo me saca mi lista de atípicos. Bueno, pues aquí terminamos este tutorial en el que hemos visto cómo coger el mínimo y el máximo y hacer una idea de dónde están los datos, cómo hacernos la idea de cuál es un dato central, a base de ordenar los datos y, en caso de ser impar, quedarme con un dato que tiene la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha, y eso se hace, se coge n, se le resta 1 y se divide por 2, y ese es el número de datos que quiero dejar a la izquierda. Si ha salido, por ejemplo, 5, pues tengo que coger el sexto dato. En caso de que sea par el número de datos, lo que se hace es coger los dos datos centrales y coger su media. Como generalización de esta idea de dato central, tenemos el concepto de quantile, que es, damos una proporción y lo que buscamos es un dato que deje esa proporción por debajo. Hemos visto que se podría sacar directamente a partir de también ordenar datos, que en general lo que pasa es que no tiene por qué coincidir con uno de nuestros datos. Entonces R lo que hace es tener varias órdenes, varias formas de sacarlo, y que la orden que él tiene es quantile los datos y el percentil. Dentro de los quantiles, del quantile. En el caso de que el quantile se da en proporción, se dice quantile; cuando se da en tanto por ciento se dice percentil, son más o menos sinónimos. Y que la forma más estándar de considerar quantiles son aquellos que parten los datos en 4 tipos, o sea, 25%, 50%, 75%, se llaman cuartiles, o cuando lo partes en 10 trozos que van dejando el 10%, 20%, 30% y así sucesivamente, que se llaman deciles. Hemos visto cómo sacar cualquiera de ellos a través de la orden quantile, y nos hemos planteado qué querrá decir que un dato es típico y qué querrá decir que un dato es extraño o atípico. Hemos visto lo que se define el rango intercuartílico, la separación entre el primer y el tercer cuartil, y cómo en función de ese rango intercuartílico se considera que un dato es atípico cuando es más pequeño que el primer cuartil menos 1,5 esa separación, o mayor que el tercer cuartil más 1,5 esa separación. Hemos visto cómo al hacerlo nosotros, digamos, a mano, o cómo utilizando esa representación de esa idea de cuantiles, etcétera, el boxplot, cómo sacarlo. También hemos visto en detalle el boxplot, hemos visto lo que significa, cómo representa la mediana, el primer y el tercer cuartil, el primer y último dato de estos típicos, y cómo representa también los datos atípicos y la comparación con el histograma.